buenas tardes a todos y sean bienvenidos al podcast Lengua Viva. El podcast en donde exploramos el fascinante mundo del lenguaje y la comunicación. Soy Jesús Villarreal y hoy vamos a hablar sobre los marcos explicativos en donde nos apoyamos para el desarrollo de las habilidades lingüísticas y discursivas. Así que pónganse cómodos y empecemos. Cabe recalcar que hoy tenemos una invitada muy especial, la cual se llama Melissa Olmedo, compañera y amiga mía, la cual también estará hablando un poco más sobre el enfoque comunicativo y un poquito más de lo que ustedes quieren saber. Quédense y empecemos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y buenas tardes compañero Jesús. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí que compartamos este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría que iniciemos hablando del enfoque comunicativo. Bueno, como ya sabemos, pues este enfoque se centra en usar la lengua de manera efectiva y apropiada en diferentes contextos. Pero, ¿qué significa esto realmente? Bueno, Del Jaimes introdujo el contexto de competencia comunicativa, que no solo se trata de formar oraciones correctas, sino de utilizarlas adecuadamente en situaciones sociales específicas. También está el aprendizaje basado en tareas, donde los estudiantes aprenden a través de actividades significativas y relacionadas con la vida real. Y esta es una forma muy práctica de aprender, la verdad. Así es, compañera, estoy totalmente de acuerdo que el enfoque comunicativo es una forma muy práctica de aprender. Además, ahora pasamos también a la teoría sociocultural de Vygotsky, que Vygotsky, pues ya todos lo conocemos, los docentes, alumnos en formación, sabemos que él destaca la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo lingüístico, que este es un concepto clave aquí. En todo esto es la zona del desarrollo próximo, que es la ZDP, que básicamente es la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Claro que sí, compañero, es muy importante esto que mencionas. Y también otra parte muy importante es el análisis del discurso. No sé si lo has escuchado, pero este se enfoca principalmente en cómo se usa el lenguaje en diferentes contextos y en cómo los hablantes construyen y negocian el significado. Halliday y Rukayn Hassan hablaron de cohesión y coherencia, es decir, cómo las partes del texto se conectan entre sí y cómo las ideas se relacionan lógicamente. Además tenemos los actos del habla, que estos los mencionan Austin y John Searle, que pues básicamente estudian cómo las palabras pueden realizar acciones como prometer, ordenar o preguntar. Ok, pero pues sigamos hablando un poquito más y adentrándonos en este tema tan interesante que finalmente hablamos y llegamos a la gramática universal, que Noam Chomsky sugiere que los seres humanos nacen con un conocimiento innato de los principios básicos de la gramática. ¿Qué tal? Que pues ellos subyacen en todas las lenguas, ¿no? Este concepto de la facultad de lengua también nos dice que el cerebro humano está programado para adquirir lenguaje, y que los niños desarrollan habilidades lingüísticas al ser expuestos en su entorno lingüístico. Y pues nada, o sea, se me hace muy interesante, no sé qué opine usted, compañera, pero por hoy esto es todo y pues hemos cubierto algunos de los más importantes que explican y cómo desarrollamos nuestras habilidades lingüísticas y discursivas, ¿no? Esperemos que hayan disfrutado allá en casita un poquito de este recorrido, en un momento más volvemos, esto es fascinante y aprendemos un poquito más sobre el mundo del lenguaje. Muy interesante esto que mencionas. Yo quisiera también platicar un poquito del contexto y situación, y que el contexto pues juega un papel fundamental en la comunicación oral. Los hablantes adaptan su lenguaje según la situación y el lugar de las personas con las que interactúan, y esto incluye el uso de registros formales e informales. Por ejemplo, pues no hablas de la misma manera en una entrevista de trabajo que en una charla con tus amigos, ¿verdad? También quisiera mencionar la deixis, que la deixis se refiere a palabras y expresiones que dependen del contexto para ser entendidas. Esto incluye pronombres, adverbios de lugar y tiempo y demostrativo.
También es muy importante volver a mencionar y retomar el tema de los actos del habla, pues ya que estas, como ya lo mencionamos, son las acciones que realizamos a través del lenguaje, como pedir algo, ordenar, prometer o saludar, que en la realidad estos aspectos son directos y dependen del contexto. Por ejemplo, ¿puedes pasarme la sal? Esto vendría siendo un acto de petición y es algo que utilizamos todos los días y que pues mucha gente ignora el hecho de que todos estos son actos del habla y que incluso los podemos hacer sin necesidad de hablar, simplemente con los gestos. Ok, también para continuar, estamos todos aquí. Me agrada mucho la idea de que todos estemos escuchando y aprendiendo un poquito más sobre todo esto de la lengua, todo esto de comunicarnos y pues para iniciar con un nuevo tema, también hablaremos sobre los géneros discursivos que son tipo específicos de texto que tienen características comunes en cuanto a la estructura, propósito y contexto de uso. Estos géneros pueden ser tanto orales como escritos y varían según la situación comunicativa. Pues hoy exploraremos algunos de los géneros discursivos más comunes y sus características distintivas. Bueno, para empezar, los géneros narrativos, la narrativa. Los géneros narrativos incluyen cuentos, novelas, anécdotas y relatos históricos, que su principal objetivo es contar una historia con una estructura que incluye un inicio, un desarrollo y un desenlace. Básicamente, estas son sus características, que está la estructura temporal, la sucesión de eventos en un orden cronológico o analepsis y prolepsis, que son como flashbacks y antepasión. Eh, pues también seguimos un poquito más como de que los personajes, que básicamente es el desarrollo de los personajes, que en qué participan, la acción, lo que tienen que hacer dentro de el narrador. Puede ser en primera persona, el narrador protagonista, el tercera persona, el narrador omnisciente u otros puntos de vista. Descripciones y diálogos. Este usa descripciones detalladas y diálogos para avanzar en el tema. También están los géneros expositivos, que básicamente se pueden dar en ensayos, artículos científicos, informes, y su principal objetivo es informar y explicar un tema de manera clara y ordenada. Otro punto muy importante es la argumentación, que en esta categoría se encuentran los artículos de opinión, las editoriales, ensayos argumentativos y discursos persuasivos. Su objetivo pues es persuadir, vaya la redundancia, y convencer al lector o al oyente de un punto de vista específico. Las características son la tesis clara, que es la presentación de una tesis o postura clara desde el inicio, es decir, que se debe entender desde el inicio de qué se va a tratar y qué estamos defendiendo, qué estamos demostrando en este tema. Otra característica es la estructura lógica, que son argumentos bien estructurados que apoyan la tesis, seguidos de contraargumento y refutaciones. Pues estos, como ya lo mencionamos, son los argumentos pues con lo que vamos a defender lo que estamos diciendo. Vamos a demostrar con hechos, con palabras, y vamos a apoyar la tesis. Las evidencias y ejemplos, pues son el uso de evidencias, datos y ejemplos para apoyar los argumentos, y que es aquí, como lo dije, pues vamos a más que nada evidenciar lo que estamos diciendo. Y el tono persuasivo, el lenguaje persuasivo y recursos retóricos para convencer al público. Como último tema, compañera, ¿qué te parece si pasamos a los géneros conversacionales? Que básicamente este género abarca diálogos, entrevistas y charlas, que su objetivo es la interacción comunicativa entre los dos o más personas. Una de las características es la interactividad, que básicamente se basa en la participación activa de dos o más interlocutores. También están los turnos del habla,
que básicamente son los turnos del habla de los participantes en cómo se van pasando sus tiempos y para que todo fluya de una mejor manera. También está el registro informal, que es un uso del lenguaje más informal y coloquial, adaptando al contexto y a los interlocutores. También están los ejemplos no verbales, que es el uso de gestos, expresiones faciales y tono de voz para complementar pues la comunicación, vaya, ¿no? Cada género discursivo tiene sus propias características, como ya todos lo sabemos, que pues básicamente lo hacen únicos, adecuado para su propósito comunicativo. Conocer estas características nos ayudan a entender y producir mejor los diferentes tipos de textos que encontramos en nuestra cotidiana. Pero pues bueno, espero les haya gustado este podcast, que hayamos aprendido juntos, que todo haya surgido de una buena manera, que les haya servido, que les haya sido útil. Por mi parte es todo. Por parte de mi compañera Melissa, le quiero dar gracias por presentarse y brindar un poquito de sus conocimientos, un poquito de ella en este podcast. Para mí fue un gusto y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y gracias a todas las personas que nos escucharon. Esperemos haya sido de su agrado.